Totes por nuestro segundo programa de Trascendiendo Fronteras. Estamos transmitiendo desde Guadalajara por Radio Mujer para todo América en el 1040 de AM y en vivo también desde Austin, Texas en el 95.1 FM también para la ciudad de Austin y también para toda América. El día de hoy nos acompaña y está con nosotros ahora sí, si la tecnología no nos falla, Hernán Sabio desde Argentina. Hernán, ¿cómo estás? Excelente, Adrián, ¿me pueden escuchar bien? Sí, perfectísimo, te estamos escuchando genial. perfectamente. ¿Tú sí nos escuchas bien? Porque ya ves que la semana pasada que tuvimos nuestro primer programa, también tuvimos nuestro primer problema, pero encantado de tenerte y de oírte perfectamente. Ahora sí, Hernán, saluda a nuestro público desde Mendoza, desde San Rafael, Argentina. Mendoza, Argentina. También nos están escuchando a través de toda Latinoamérica y España, a través de Motivación, Liderazgo y Autoayuda, que gracias por sumarse también a este proyecto que está Trascendiendo Fronteras. Estamos muy felices con Adrián, Giselle y yo que estamos armando este programa para todos ustedes. Muy buena aceptación tuvo el primer programa, la verdad que nos sorprendió. Creo que alrededor de 500 reproducciones tiene el primer programa, algo bastante interesante. Vamos a ver si a medida que vayan pasando las semanas vamos agregando nuevos segmentos, nuevas cosas para el deleite de todos ustedes, obviamente. Y con nosotros también está Giselle. Restel y Giselle. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Feliz de estar aquí en este segundo programa de Trascendiendo Fronteras. Y bueno, para empezar, yo quiero invitarlos a comunicarse con nosotros. Les recuerdo que los teléfonos en el estudio son el 3122-1190 y el 3647-1883. También estamos conectados a través de WhatsApp. Nos pueden escribir y el número es 3338-223208. Y si nos escriben fuera, tienen que agregar el signo de gato y 52 al principio. También nos pueden buscar en Facebook, estamos como Trascendiendo Fronteras, o en Twitter es @AdrianGTZAvila. Queremos estar en contacto con todos ustedes. Y Hernán está conectado a Motivación, Liderazgo y Autoayuda, recibiendo todos los mensajes de toda América. Y pónganse en contacto con nosotros, ya les dimos los teléfonos de la cabina, ya les dimos el WhatsApp. Hay que agregar el 52 si nos escriben de fuera de México. Y estamos comenzando Trascendiendo Fronteras. Y el día de hoy, Hernán soltó 3 frases en Motivación, Liderazgo y Autoayuda temprano, ¿verdad, Hernán? Sí, bastante interesante porque ha habido bastante aceptación también de la gente, bastantes respuestas. Tuvimos un alcance ya entre todas las publicaciones, más de 20.000 de alcance, así que estamos muy felices que la gente esté respondiendo. También hemos hasta ahora más de 80 comentarios. Vamos a ver si en el trayecto también del programa van sumándose más comentarios. Y la frase que trasciende, la frase que ganó, la frase que más votos tuvo, fue la frase número 3. Yo de repente le puse número C, pero no, fue la frase número 3 y Giselle nos va a hacer favor de leerla. Si te enfrentas a un problema, podrás sobrepasarlo, pero si te escondes, lo único que conseguirás es agravarlo. Y el día de hoy, bueno, la historia que trasciende, que nos llegó, de la cual vamos a hablar, tiene, bueno, Hernán y yo, que ayer que estábamos trabajando en lo que iba a ser el programa del día de hoy, decidimos poner frases que tuvieran que ver más adelante con la frase que trasciende. Hernán, ¿qué te dice esta frase? Dice, si te enfrentas a un problema, podrás sobrepasarlo, pero si te escondes, lo único que conseguirás es agravarlo. Y de repente a mí lo primero que me llega a la cabeza es que todos tenemos problemas, porque de repente cree la gente que debe de existir un ser raro en este planeta que no tiene problemas, y todos tenemos problemas, y nuestros problemas, depende de cada persona, pues son los más grandes que tenemos, porque yo no puedo tener los problemas que tú tienes o que Giselle tiene. No. Solo ustedes lo pueden vivir a su manera y solo ustedes sabrán lo que les afecta y la gravedad que los afectan, Hernán. Bueno, yo también sabes que tengo como mucho con esa frase, como decís vos, de que todos tenemos problemas, pero los que siempre resultan vencedores de esos problemas son los que van y enfrentan el problema. Yo creo que mucha gente, cuando no enfrenta el problema, ese problema es como que se va acumulando y se va haciendo cada vez más grande, ¿no? Entonces, como no tenemos esa valentía de agarrar al problema cara a cara, hace que nosotros lo vayamos como aplazando, y muchas veces ese problema se va como convirtiendo en una rutina, en algo que nos va haciendo o nos va destruyendo. Por ejemplo, la falta de ganas de estudiar, puede ser que a fin de año, por no querer agarrar ese problema, repitamos el de curso.
puede ser que tengamos un problema con nuestra relación de pareja y en vez de solucionarlo a tiempo, esperamos un tiempo y al final termina en una separación. Entonces es muy importante tener en cuenta que si dejamos pasar el problema cada vez se va haciendo más grande. Y cada vez se va haciendo más grande. Giselle, ¿tú cómo eres con los problemas? ¿Los sueles enfrentar? ¿Te sueles esconder? Mira, yo creo que para todos, yo creo que en las relaciones humanas es muy importante la comunicación. Yo creo que la falta de comunicación hace los problemas más grandes. Como dice en la frase, a lo mejor el esconderte o el no decir nada agranda el problema, y yo creo que el hablarlo, comunicarte o acercarte a personas que te puedan ayudar es muy importante, pero es muy difícil. Yo creo que, como tú decías, te piensas que es algo que tienes que cargar toda tu vida y que es tuyo y que nadie más lo tiene que tener, o que solamente te va a pasar a ti. Y pues, como dices, cada quien tiene sus problemas y es impresionante al ver como de repente te cuenta alguien como la historia que hoy tenemos, que dices, qué increíble que a una persona le pueda pasar esto, que nunca te lo imaginas a lo mejor en ti o en las personas cercanas. De verdad es algo impactante. Y fíjense que hay otra cosa que tenemos o quiero comentar antes de leer la historia que trasciende en Hernán, Giselle, es que podemos ir acumulando problemas. De repente creemos que tenemos un problema y lo dejamos ahí, decimos luego lo resolvemos, no lo quiero enfrentar, pero la vida está llena de problemas, o sea, siempre va a haber un nuevo conflicto, un nuevo problema que corregir o que enfrentar. Y muchas veces vamos acumulando problema tras problema, tras problema, tras problema, tras problema, y a veces la carga es tan grande ya, cuando ya no es que queramos enfrentarlos, tenemos que enfrentarlos, porque ya la vida te dice, oye, ya no te puedes esconder, ya no puedes seguir no haciendo nada, ponte en acción, y de repente resulta que ya no es uno, sino son muchos, y ese es más difícil que cuando vamos resolviendo de poco a poco. Hernán, ¿te parece si entramos a la historia que trasciende? Otra cosita que me gustaría también decir, que cuando llegue el invitado que tenemos hoy, también podríamos preguntarle sobre esta frase, que yo creo que es un experto en esto de los problemas, las emociones, y que podríamos también estar... Y comenta de una vez al aire quién va a estar con nosotros, porque se nos olvidó, entramos bien emocionados porque era el segundo programa, entramos bien emocionados porque te podíamos oír. Entonces platícanos quién es nuestro segundo invitado. Bueno, nuestro segundo invitado es Federico Flos Campelo, es conferencista, escritor, es una persona que ya ha editado varios libros. Hay uno de los libros que se está ahora vendiendo en México, que es Ciencia de las Emociones, un libro bastante interesante porque habla de cómo están funcionando nuestras emociones en nuestro cuerpo, cómo nacen, quiénes son las personas que van descubriendo esto de las emociones, y bueno, y cómo nos está facilitando mucho la vida entender lo de las emociones, algo que no hace mucho tiempo no se estaba estudiando. Por ejemplo, si uno quería expresar sus emociones antes era, los hombres no lloran, por ejemplo. Y hoy, con todo este cambio y esta evolución de estudios sobre las emociones, se está avanzando bastante y estamos entendiendo que es muy bueno estar expresando las emociones, porque si no, lo que nos comemos y acumulamos repercute en nuestro cuerpo, en nuestro carácter, en nuestra vida cotidiana. Entonces hoy va a estar Federico Flos Campelo comentándonos un poco sobre sus libros y sobre su libro que está ahora en México promocionando. Sí, y fíjate que dices un tema bien interesante, porque yo no sé, porque acuérdense, nuestro público desde Austin hasta Argentina, que nos estamos escuchando en toda América, tú de repente mencionaste algo de los hombres no lloran. Y de repente yo pensé que era cuestión de México o cosa de México, y a 8,000 kilómetros de distancia que estás, resulta que ese mismo patrón se repite del otro lado del mundo. Y entonces yo tuve la oportunidad de estudiar inteligencia emocional en la universidad, en especialidad, y de repente decían que la inteligencia emocional era vivir la emoción en el momento que te toca. Y hay emociones buenas y emociones malas. O sea, ya se lo preguntaremos más adelante a Federico, pero hay emociones buenas y hay emociones malas. Y hay que tocar, cuando nos toca ponernos tristes, hay que ponernos tristes. Y cuando nos toca ponernos contentos, hay que ponernos contentos. Y cuando estemos molestos, porque hay que evitar llegar al enojo, hay que hacer los estallidos emocionales. Exactamente, evitar llegar a los estallidos emocionales. Entonces hay que, ¿cómo se dice?, expresar nuestra pequeña molestia con la persona con la que estamos molesta en ese momento, para evitar llegar a esa explosión. Hernán, nos vamos a corte, regresamos con la historia que trasciende. Está Hernán desde Argentina y Giselle y yo aquí desde Guadalajara para toda América. Transmitiendo por el 1040 AM Radio Mujer en Guadalajara y por el
95.1 FM Radio Mujer Internacional, Austin, Texas. Nuestros teléfonos en cabina son 3122-1190 y 3647-1883. Continuamos. Hernán, como seguimos, Hernán desde Argentina, Adrián y Giselle desde Guadalajara. Hernán, fíjate que antes de que Giselle nos lea la historia que trasciende, la semana pasada nos llegó por WhatsApp una historia que trasciende aquí al WhatsApp de cabina. No tuve la oportunidad de copiarlo porque las prisas que tuvimos, la emoción del primer programa, y le pediría a Rocío, que fue la persona que nos escribió, se llamaba, ojalá nos puedas mandar de nuevo tu historia por WhatsApp y prometo ahora sí anotarla y Hernán y yo la discutiremos en la semana para ver si la próxima semana la leemos. Hernán, no sé si quieras invitar al público que nos escriban a historias que trascienden. Bueno, Historias que Trascienden es una nueva sección que estamos implementando en Radio Mujer, que quiere decir que es una historia que vos tengas ganas de contar, cómo la superaste, cuál fue tu problema, y nos las puedes mandar por email a motivacion.mla@gmail.com. Esta historia no tiene que tener más de 600 palabras, lo que podrías incluir tu nombre y tu cómo país. Empezó tu problema, cómo lo empezaste a superar, qué es lo que quieres dejar de mensajes para las demás personas que están escuchando el programa. Y acuérdate que te van a escuchar muchas personas, por eso es importante que si tienes una historia y la quieres contar, nos las puedas mandar a nosotros. Ok, y esta historia del día de hoy, que la estuvimos trabajando Hernán y yo ayer, es de Mercy López de Guatemala. Y Giselle nos va a hacer favor de leerla. Giselle, adelante. Quiero compartir mi historia con el objetivo de mostrarle a muchas mujeres lo mucho que valemos y que a pesar de las dificultades que nos toquen vivir, siempre habrá una luz. En el año 2013, mi vida cambió por completo. No lo buscaba, mucho menos lo quería. En ese entonces llevaba un matrimonio de 17 años. Juntos sobrellevábamos los problemas económicos y emocionales, cumpliendo la promesa de amor que nos hicimos ante el altar. En el mes de febrero, exactamente hace 2 años, me dirigí a solicitar un nuevo empleo, cuando sufrí un ataque a mi vida. Fui abusada sexualmente por un hombre sin principios y sin valor a la vida. Siempre le decía a mis hijas que si algo así les llegara a suceder, gritaran, buscaran ayuda o quisieran algo sin saber que en esos momentos el miedo te iba a embargar el alma y vale más no hacer nada que evitar más daño. En mi país, Guatemala, muchas mujeres mueren desmembradas y era noticia de entonces. Violencia, violencia y más violencia. En esos momentos mi mente estaba bloqueada. Pensaba que no regresaría a mi casa jamás y nadie sabría dónde me dejarían o dónde estaría mi cuerpo. Fueron momentos de angustia y frustración y ante todo, mucha impotencia de no poder hacer nada. Después de unas horas tuve suerte, ya que ese hombre me dejó tirada en un lugar que aunque fue peligroso, logré sobrevivir. No sabía aún que lo peor estaba por suceder, al afrontar a mi esposo y mi familia. Aunque en ese momento lo único que quería era que alguien me apoyara, no lo busqué, preferí callar. Solo me aferré al llanto y a la oración sin decir qué me pasaba. No duré mucho con esa carga. Al contarle a mi esposo comenzó mi tormento. Su machismo lo llevó a juzgarme y a lastimarme, y a no creer en mí. No me quiso creer y caí en un mundo de depresión, frustración y culpabilidad, sin saber dónde encontrar una salida. Así viví por meses, hasta que un sacerdote amigo mío me insistió en levantar una denuncia. Sabía que tenía todo por perder, ya que yo ante la ley no soy nadie. No tener dinero y una posición social me iba a costar mucho. Y así, hasta el día de hoy, ha sido. Mi proceso legal quedó sin valor. Es duro saber que aceptar que algunos valoran a las personas por lo que tienen y no por su valor como seres humanos. Ahora, después de casi 2 años, he aprendido a vivir con esa etapa de mi vida. Puedo decir que la fe y el amor de Dios me ayudó a superarlo y a poner personas que son ángeles en mi vida. Dejé mi país hace 9 meses y nos ha tocado empezar de nuevo. Emigré con mi familia más cercana, dejando a muchos otros atrás y también una vida que sí económicamente estaba quebrantada. El amor de nuestra familia y amigos era nuestro mayor tesoro y sigue siéndolo. Dios ahora me reveló un propósito,
dar a mis mujeres de Guatemala la educación necesaria para que aprendan y que aprendan que valen mucho y que las mujeres somos de arranque y que cada obstáculo debemos verlo como retos para demostrarnos que somos capaces de lograrlos. Es un proceso que voy empezando. En Guatemala estoy organizando para el 5 de marzo celebrar el Día Internacional de la Mujer con una charla donde ayudé a elevar el amor en sí mismas. A cada mujer que llegue, poder brindarles un mensaje de aprendizaje y ante todo una rosa como símbolo de su nobleza y amor. Y que sepan que son siempre bellas, pues son una creación de Dios. Dejo este mensaje para decir y contar que aún estoy en un proceso de construcción en mi vida, pero ahora con un gran autoestima y recordando que valgo mucho como mujer y que soy capaz de poder ser alguien en la vida y que la mejor manera de poder ayudar es cambiando mi mundo. Dar el ejemplo de saber y reconocer que siempre necesitamos ayuda para superar cualquier obstáculo. Invitando a que encuentren la ayuda necesaria para seguir adelante y educarse cada día para ser mejores. Mi amor, admiración y ante todo, todo el respeto para cada mujer que escucha este testimonio. Mercy López. De Guatemala. Lo primero que diría Mercy, si nos estás escuchando allá en Guatemala, es gracias por compartirnos una historia tan fuerte. No creímos que nos llegara tan pronto algo así de fuerte, una experiencia tan fuerte. Y Hernán, comentemos un poco, ayer estuvimos trabajando sobre la historia, pero ¿qué te deja o qué, cuando leíste esta historia, qué reflexiones tuviste? Bueno, la primera es que falta mucho de madurar en la sociedad, porque seguimos siendo una sociedad machista, en el cual, bueno, ella estaba presentando un problema, se lo transmitió a una de las personas más cercanas, que es su esposo, y en vez de ayudarla o su esposo, ella se sintió se sintió mal porque no pudo ser contenida por la persona que ella ama. Entonces, siendo también un problema bastante grave, porque psicológicamente lo debe ser, ella lo que se quiso aferrar mucho era a su familia, pero lo bueno es que ella no se debilitó frente al problema, sino que agarró con más fuerza este problema y ahora el 5 de marzo va a hacer una marcha dándole el valor que merece la mujer en su día también. Y eso lo veo como bastante importante. Como te decía recién, también ayudaría a cambiar un poco el pensamiento de la sociedad machista. Y fíjate que lo primero que hablábamos ayer era, la vida puede cambiar para todos. En este caso fue una violación, pero puede ser un accidente, puede ser una muerte, la pérdida. Y en la vida lo único que tiene constante es que la vida cambia constantemente y que tenemos sorpresas y que siempre va a pasar algo que tenemos inesperado y que tenemos que afrontar. Lo decíamos con la frase del día de hoy. Mercy de repente se escondió su dolor, lo que le había pasado, que a lo mejor no solamente era emocionalmente, sino también físicamente. Físicamente debió haber sufrido por el ataque que sufrió. Entonces se lo guardó y cuando decidió salir, las personas a las que se acercó no comprendieron lo que estaba pasando. Entonces, para la gente que nos está escuchando y que escuchó la historia de Mercy y que nos quieran comentar algo, lo que pasa en la vida o accidentes como esto nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Nos puede pasar un accidente en automóvil, nos puede pasar la muerte ojalá no, pero la muerte de un ser querido repentinamente y tenemos que estar preparados para, vamos a decir así, para los que seguimos viviendo, afrontar todos estos problemas. Luego, el número 2, Hernán, que lo discutíamos también ayer, era que se atrevió a denunciar, porque cuánta gente no se queda claro, pensando en que no van a creer en ellos, que la autoridad no. Y yo no sé si en Argentina pase el mismo fenómeno que nos contaba Mercy, de que de repente... Creo que ya es un fenómeno mundial, más que algo local, porque hay las personas cuando tienen poder o cuando tienen algún estatus bastante importante, sea en Argentina, sea en México, sea en España, yo creo que esas personas siempre tienen aliados a la justicia, entonces siempre como que cuando vas a denunciar este tipo de cosas, estás como no favorecida, como le pasó a Mercy, pero yo creo que ella lo que lo hizo correcto fue que no se quedó como una víctima de esta situación. Ella fue a enfrentar y no le importó las consecuencias que podía seguir trayéndole esto, de decir, bueno, voy a denunciar a la persona que me atacó. Seguramente ella cuando fue a denunciar pensó en otras mujeres que podrían pasar por la misma situación, habrá pensado por sus hijas,
Yo creo que todas esas situaciones así al límite te hacen reflexionar y querer evitar que le pase lo que le pasó a ella misma, A ella obviamente. misma, sí. Hernán, estamos a punto de irnos a corte. Yo lo que le digo a Mercy antes de irnos a corte es, también ya existen las redes sociales y puede hacer crecer su voz, aunque no sea nadie en Guatemala, como yo decía, a través de un video, a través de una conferencia, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vamos a corte. Continuamos en Trascendiendo Fronteras. Les recordamos que los teléfonos aquí en cabina son el 3122-1190 y 3647-1883. O también nos pueden mandar un WhatsApp al 3338-223208 o nos pueden seguir en Facebook Mujer, El Sexto Sentido o en Twitter Radio Mujer 1040. ¿Cómo están? No sé si ya me escuchas, Federico, ya estamos contigo. Sí, te escucho perfecto, Adrián. ¿Cómo te va? Muy bien, Hernán. Ya estamos los tres conectados. Federico Frost, campero desde Argentina. ¿Cómo estás, Federico? Muy bien, un gusto hablar con ustedes. Me gusta mucho que estén haciendo este programa Trascendiendo Fronteras. Y bueno, así contento también por poder volver a hablar con mis amigos mexicanos, ¿no? Hace tanto tiempo... Ya hace como 2 meses que no charlaba con ustedes. Fíjate que estamos, te están oyendo en Argentina a través de www.radiomujer.com.mx. El programa se transmite en vivo en la ciudad de Austin, Texas, a través del 95.1, además de Guadalajara. Y la idea que tuvimos Hernán y yo fue de que este programa saliera para toda América, entonces nos están oyendo en toda América, esperemos, y en España. Hernán. Y a otras partes también del mundo. Sí, esperemos que también. Sí, en Francia, mi hermana nos está escuchando en Francia, le mando un abrazo. Federico, platícanos un poco la gente en Argentina, pues Hernán, seguidor tuyo, me decía, Federico, yo he leído sus libros y yo aquí los tengo, y la gente en México, solo aquí tienes un libro, el de Ciencias de las Emociones, ¿verdad? Ciencias de las Exactamente, emociones. Sí. En México he editado solamente Ciencia de las Emociones de los 4 libros que tengo. Y antes de empezar, platícanos un poco de ti, antes para que la gente que nos está escuchando te conozca. Bueno, con mucho gusto. Yo soy un bicho raro, como me suelo definir, y como empecé una de las charlas TEDx que tengo subidas por los medios, soy un bicho raro porque soy un ingeniero, pero que habla de emociones. Y esto tiene que ver con entender al cerebro justamente desde un punto de vista diferente al habitual. Vos pensás que el cerebro se estudia habitualmente por parte de o bien médicos, o bien psicólogos, o bien alguna que otra carrera novedosa que desde la neurociencia y la integración de la psicología científica genera una visión, insisto, innovadora. Habrán escuchado hablar de la PINE. La PINE es un nombre que suena fácil, pero significa algo bastante complejo. Es psicoinmuno neuroendocrinología. Es algo que hoy en día está cobrando mucha relevancia porque permite entender el estado del cuerpo, las enfermedades, etcétera, a partir del estado del cerebro y de la mente. Entonces, que un ingeniero venga a estudiar estos temas, a aportar una hipótesis y a dar una visión transversal, es muy provocador y es realmente para algunos fuente de mucha inquietud. Entonces muchos me dicen, pero ¿cómo un ingeniero cuadrado va a estar hablando de emociones y entendiendo a las emociones? Bueno, acá estoy, pueden preguntarme lo que quieran. Hernán. Excelente. Bueno, mira, yo la primera pregunta es sobre tu libro que estás promocionando ahora en México, que es Ciencia de las Emociones. Me gustaría que nos explicaras un poco a la gente que nos estás escuchando, de qué trata el libro, ¿qué es lo más relevante que has podido aplicar y has podido escribir en el libro, obviamente, para que les comentes y que a ver si les puede interesar el tema para que después lo puedan consumir, obviamente. Claro que sí. Mira, el tema de las emociones hoy en día estoy convencido de que interesa de forma universal. Cada vez más
las cuestiones emocionales son protagónicas en la educación, por ejemplo, primaria, secundaria, universitaria. Ya la gente en ese universo educativo no se limita a los contenidos académicos, sino que tiene en cuenta todo el ecosistema, cómo enseñar implica la cuestión emocional. Y también está cobrando muchísima relevancia en otros ámbitos institucionales, como lo es en las empresas y las organizaciones. Lo que antes parecía oprobioso o negativo, que es que un empleado, un directivo, un líder tuviera cuestiones emocionales, hoy es algo realmente valorado y hasta vanagloriado. Entonces, desde esa nueva corriente, poder entender a las emociones desde un punto de vista serio pero no solemne, ¿no? O sea, la ciencia es algo serio, pero no significa que tenga que ser triste y aburrida. Poder entender a las emociones desde ese ámbito nos deja la mitad de la carrera ganada, porque nos entendemos a nosotros mismos como seres humanos y podemos tomar mejores decisiones, comprender mejor nuestras reacciones, nuestros vínculos con los demás y tantas otras cuestiones que hasta ahora, a nivel social, siguen sin resolverse. En Occidente básicamente seguimos teniendo los mismos tipos de conflictos en la calle, en sociedad, justamente, repito, ¿no? En educación, en empresas, y hace falta hablar otro lenguaje, que es el lenguaje de la ciencia, e incorporarlo de manera práctica. Entonces, con Ciencia de las Emociones, con ese libro, yo procuro que la gente entienda distintas áreas en las cuales se está esforzando un montón de personas, miles y miles de científicos, psicólogos, médicos, ingenieros, periodistas, etcétera, tratando de entender cómo funcionan las emociones humanas desde el cerebro, desde el cuerpo, desde la fisiología, desde el desarrollo infantil hacia la adultez, etcétera, etcétera, y explicarlo con una forma humorística, sencilla y con un lenguaje llano y entretenido. Porque esa es la forma de que la gente te entienda, ¿verdad? Claro. Federico. Sí, al ser tantas palabras tan complejas, muchas veces perdemos el interés, y al ser un libro tan práctico, tan dinámico, pues la gente se va enganchando con cada capítulo y va entendiendo un poco cómo vamos funcionando, porque también el ser humano es complejo y las emociones son complejas. Recién también hablábamos con Adrián de la historia que trasciende, que bueno, como de una historia de una chica que pasó por algo bastante... Una violación. Exacto. Entonces, el marido no le creía porque era no es que no lo creyera, machista. la culpaba a ella. Yo entendí esa parte Exacto. como del mensaje, como que lejos de entender lo que le había pasado, como que el marido culpaba a ella de lo que había sucedido. En México de repente la gente que es más, bueno, no voy a decir conservadora, cerrada de mente, de repente dicen que las mujeres son las que provocan al hombre para que el hombre las ataque, que es una aberración, pero más o menos yo algo como eso entendí en la historia que trasciende. Entonces, ahí, Federico, primero, yo tenía dos preguntas para ligar el tema y nos sigas comentando. Una, que le digas al público de dónde estás tú transmitiendo el día de hoy, porque es un programa internacional. Y la otra, fíjate que me quedó muy grabado en todo lo que dijiste, una parte que nunca había analizado, que dijiste, los ejecutivos tienen emociones, y de repente siempre vemos como al director de una empresa o al director de la corporación donde estamos, como que siempre está enojado. Esa es la emoción, esa es la emoción que predomina, y que fuera de eso no puede expresar alegría, no puede expresar afecto por los demás, porque en ese momento se pierde su poder en el que todo el mundo trabaja a través del miedo. En muchas empresas así se trabaja. Son las dos cuestiones, las dos preguntas más la de Hernán, que me gustaría que nos contestaras. Claro que sí. Bueno, empiezo contándoles a todos que estoy en este momento en Buenos Aires. Suelo viajar mucho justamente por estos temas de poder divulgar, contarle a la gente y enseñar los procesos cerebrales de las emociones, pero en este momento estoy en mi ciudad de origen, que es Buenos Aires, Argentina. Por otro lado, estoy de acuerdo, hay como un cliché en la sociedad en la cual los estereotipos abundan, y el estereotipo del jefe o el ejecutivo enojado, el ogro, es real, y el estereotipo de la mujer en la empresa, que es emocional y que llora, también lamentablemente es real, y no es así. Hay muchos estudios en los cuales está demostrado, de hecho salió hace poco una publicación de Harvard, que fue también trending topic en la revista Time,
y que muestra cómo cuando ciertas organizaciones importantes de mucha gente y multinacionales están lideradas por mujeres, hay un mejor clima laboral y hay incluso mayor rentabilidad en el negocio. O sea, las mujeres saben conducir su emocionalidad de manera muy instrumental, muy útil, mucho más de lo que cualquier estereotipo absurdo podría decir. Y ya que hablamos de lo absurdo, me voy de las respuestas que pretendían de mí para comentar sobre esto que acababan de decir sobre una mujer violada que es victimizada a su vez, ¿no? Lo cual me parece realmente un absurdo y sucede en todos los lugares del mundo. Me hace recordar una campaña de concientización de India, Federico, en la cual... Sí. Si me das un segundo, ya vamos a corte. Y si quieres este tema que es trascendental sobre la mujer que estás hablando, lo tomamos regresando del corte. Todavía tenemos un bloque más, pero ya nos tenemos que ir a corte. Muchas gracias a Saúl Navarro, a Verónica, que nos escribieron, y a la familia Renault desde Francia. Vamos a comerciales y regresamos. Regresamos a Trascendiendo Fronteras y antes de continuar quiero agradecer a Claudia Arias, que está en producción, Arturo en los controles, Jessy, que está en los teléfonos, y César Paz, que está en la cámara. Muchísimas gracias, chicos. Seguimos transmitiendo desde Guadalajara por Radio Mujer 1040M y por Radio Mujer Internacional 95.1 FM para la ciudad de Austin, Texas. Los teléfonos en el estudio son 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Mándenos un mensaje por WhatsApp, pregúntenle lo que quieran a Federico, a Hernán, a Gisela, a mí. El WhatsApp es 33 38 22 3208. Y regresamos con Federico y con Hernán. Federico, nos estabas platicando esta parte de la historia de Mercy, que nos quedamos ahí pendientes de esta chica guatemalteca que sufrió una violación sexual. Bueno, Sí. para ir corrigiendo un poco, también haciendo la pregunta, era que también él nos ayudara a través de toda su experiencia, de cómo tratar de modificar estos pensamientos machistas o tener esta conciencia de las emociones en América Latina, que todavía cuesta tanto que tomemos conciencia. Efectivamente, Hernán, cuesta un montón. Yo muchas veces me paro delante de empresarios por doquier, suelo subirme al escenario y hay 500 empresarios oponentes en un mismo evento, y entonces yo tengo que elegir muy bien qué palabras utilizo, porque si hablas de emociones, un empresario puede pensar justamente que le estás hablando de cosas de chicos o de cosas de mujeres, y no hay nada más cliché que una afirmación semejante. Las emociones no son cosas de chicos ni cosas de mujeres, son cosas de seres humanos. Y consecuentemente, yo me encargo de hablar de procesos emocionales y demostrar que el nuevo lenguaje que tenemos que hablar es un lenguaje que está por debajo de las emociones. El cerebro tiene ciertos recursos que ganó a lo largo de millones de años de evolución, desde que vivíamos en la sabana de África y éramos peluditos, como animales primitivos hasta ahora, y esos mismos recursos se han, versionado, han cambiado del 3.1 a la versión 7.0, para decirlo graciosamente, pero siguen siendo parecidos. Entonces, cuando vos reconoces que todo ser humano tiene un circuito cerebral en el cual intervienen determinadas áreas del cerebro, anecdóticamente te puedo mencionar una sin que la recuerdes, corteza cingulada anterior, y participan determinados neurotransmisores, o sea, moléculas químicas que comunican neuronas, por ejemplo, la oxitocina y la dopamina, y ese circuito cerebral te genera una búsqueda inexorable de la aprobación de los demás en la manada, vos podés hablar un nuevo idioma y vos podés decir, con razón, las emociones de envidia, celos, vergüenza, una sensación de inferioridad, etcétera, son manifestaciones, experiencias que emanan de algo más profundo. Y si yo puedo hablar de un proceso cerebral de búsqueda de aprobación, de un proceso cerebral de buscar la certidumbre, de un proceso cerebral de buscar replicar una experiencia, sea positiva o negativa, puedo estar hablando algo que subyace a las emociones y entenderlas mejor. Entonces, para salir de un cliché social, para salir de un machismo, para salir de una versión de que una víctima es victimaria, o sea, la mujer violada tiene la culpa porque iba provocativa, y ese tipo de cosas tan absurdas que hoy en día suceden,
tenemos que comprender qué circuitos cerebrales dan origen a nuestras motivaciones y a nuestras emociones. Y esto no es comprender algo imposible o tecnología espacial. Es fácil ya. Es traducir la ciencia a un lenguaje fácil, como dije recién, por ejemplo, hablar de unidades de procesamiento del cerebro, como si fueran aplicaciones de un celular inteligente. Y Federico, la búsqueda de aprobación es una aplicación, ponele. Por sí, yo tengo una pregunta con todo lo que acabas de decir. Yo entiendo los conceptos de neuroasociaciones. Ayer hablábamos, Hernán y yo, de la dopamina, que es una droga que el cuerpo produce de manera natural. Y vamos a decir, el cerebro es un músculo, vamos a decirlo a final de cuentas así. Y como músculo hay que trabajarlo. Entonces, es una pregunta a lo mejor simple, vamos a decir así. ¿Podríamos decir que las personas que más usan el cerebro pueden entender más las emociones o no? Sí, la respuesta es sí. El cerebro es como vos decís, un recurso que a mí me gusta llamar plástico para utilizar los términos de la jerga de la ciencia, y su plasticidad radica en que todos tenemos los mismos recursos de origen, pero a lo largo de la historia de vida van cambiando las conexiones neuronales en función de nuestra experiencia. Cuanto más te habitúas vos a interpretar o a reaccionar ante determinado estímulo de determinada manera, se va armando como un sendero de hormiga entre las neuronas para facilitar la explicación, y se va entonces generando un surco, una huella neuronal de alguna manera, que después facilita esa respuesta en el futuro. Si es una respuesta negativa, podés hablar de un condicionamiento o un automatismo que no te sirve. Y si es un hábito positivo, entrenado a conciencia y a voluntad, estás generando una nueva forma de vincularte o de responder a un estímulo que es útil. Y qué mejor que hacerlo que conociendo justamente los recursos del cerebro, ¿no? Muy interesante, Federico. Bueno, nosotros ya nos quedan menos de 5 minutos. Queríamos también hablar un poco de tu libro El cerebro del consumo. Nos gustaría saber la relación entre el consumo y la emoción. Y también, bueno, ya que nos comentes de tu nuevo libro que estás ya por lanzar. En 4 días vi que salía. ¿Correcto? Sí, y después que nos digas cómo consiguen tus libros a través en México o a través del mundo. En Perú, en Colombia y en Estados Unidos. Y la otra, la última, ¿vienes a la FIL? Allá a la Feria del Libro de México. Guadalajara, estamos transmitiendo a 100 metros de la FIL. No tengo en estos momentos planes para ir para allá, pero sí voy a estar para todos los argentinos que escuchen o latinoamericanos que puedan venirse para Buenos Aires en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires el día 28 de abril a las 4:30 de la tarde, con mi nuevo libro, como bien sugiere Hernán, que tiene que ver con el consumo. Entonces paso a responder un poco esas preguntas. Fíjense ambos, Adrián y Hernán, y a los oyentes también, que yo recién hablaba de un proceso cerebral que es la búsqueda de aprobación. Cuando ese proceso cerebral se manifiesta hoy en día en la sociedad de consumo, uno puede encontrar un sinfín de productos diseñados para poder sentir que uno pertenece a la manada. Por ejemplo, hay gente que lamentablemente no tiene recursos para poder comer prudentemente, alimentarse con buenas proteínas, etc. Y sin embargo gasta todo su dinero en las zapatillas, las tenis, que son de moda, porque ese producto les promete la aprobación de la manada, les promete la pertenencia. Entonces, conociendo justamente que el cerebro contiene ese recurso, uno puede, por un lado, si está en marketing, generar estrategias de venta o de diseño de productos que cautiven más a la audiencia, pero por otro lado, enseñar de una manera prosocial e inteligente y poder llevar que la gente sea más astuta y que el consumidor no caiga en estos automatismos. De eso precisamente... Es complicado, porque la gente, como ve a la modelo ponerse tal ropa, tal cosa, queremos siempre idealizar que esa ropa, que ese auto, que esa marca nos va a quedar muy bien a nosotros y que la sociedad lo va a poder admirar. Efectivamente. Federico, antes de que terminemos ya el programa, nos gustaría que nos quedan 2 minutos. ¿Nos quedan 2 minutos? Sí, 2 minutos, pero que nos comente dónde se vende su libro. Claro. Bien, bueno,
Ciencia de las Emociones lo pueden encontrar en todas las librerías de México y eventualmente si en alguna se agotó, porque yo sé que se agotó, pueden entrar a Ediciones B de México, B larga, Ediciones B larga de México, o a bajalibros.com. Bajalibros.com es el soporte en el cual la editorial dispone los libros electrónicos y allí no solamente está Ciencia de las Emociones, sino están mis otros 2 libros ya publicados que son El cerebro del consumo y Mapas emocionales. Mapas emocionales. Exacto. Mi nuevo libro se va a llamar Nutrición de Mente. Nutrición de Mente, buen título. Ojalá tengamos la oportunidad de hablar un poco más adelante ya que salga del libro. Para todos los mexicanos es B grande, porque B larga se oyó muy chistoso aquí en México. Sigan nuestras redes sociales. Sí, a veces eso tenemos. Federico, una pregunta intrascendente de River, de Boca, de Racing. ¿Sabés que no me gusta el fútbol? Igual que Hernán. Soy un bicho raro, argentino. Hernán es de River, pero dice que tampoco le gusta el fútbol. Yo soy de Chivas. Soy de River. Sí. Hernán, despídete. Federico, despídete. Ya nos queda un minuto. La próxima semana yo me voy despidiendo. Vamos a tener a Rodolfo Nerivela, el primer latinoamericano que fue al espacio. Es astronauta de la NASA, lo vamos a tener aquí con nosotros. Hernán. Bueno, muchas gracias Federico por estar acá en la entrevista, muchas gracias Adrián, a Giselle muchas gracias también porque con su linda voz alegra el programa y bueno, gracias a todos los que nos están escuchando. Federico. Muchas gracias por la invitación, Trascendiendo Fronteras me parece una iniciativa maravillosa y vamos adelante todavía con muchas emociones. Gracias. Muchísimas gracias. Giselle va a despedir el programa. Recuerden que nos escuchamos la próxima semana viernes a la 1 de la tarde aquí en el 1040 de AM. Nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos.